yo digo, no venga más a mi casa, que hace 15 días en la casa guardada, y pero está de 10, no tiene nada. Así que bueno, no sé. Por aquí Bueno, todo normal, ¿eh? claro, aquí en mi casa, por ejemplo, yo vivo en Las Teñas y fue todo ese protocolo por, Sí. por mi vecino, pero la verdad que sí se había esparcido de manera importante aquí. Por suerte, mi familia no Has dicho nos dio huevo. negativo a todos. Bien malo. ¿Qué pasa, Facundo? Tiene prendido el micrófono. La profesora se pone a hablar del virus. Ay, ¿Qué pasa con el virus, Facundo? ¿Qué te pasa que me estás criticando? ah, bueno, profe. Es que Estamos mi hablando. ¿Qué? familia está así del virus. Claro, sí, de eso estábamos hablando. Este, yo también estoy re cansada de ese tema. Entonces, a ver, veamos una cosa. Vamos a retomar la clase de la clase pasada. He recibido muchísimas eh, consultas. Así que yo voy a hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada, porque veo que no ha quedado muy en claro algunas cosas. Entonces yo hice un PowerPoint en el que detallo paso a paso cómo es el tema de los espacios vectoriales. ¿Ustedes tienen claro qué es lo que se busca con los espacios vectoriales, qué es lo que se trata de hacer? Ay, profe, yo ya no me acuerdo de nada. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a hacer un pequeño repaso con un ejercicio, cosa que ustedes vean cómo se trabaja, porque en realidad yo les había dicho a ustedes, los espacios vectoriales tenían 10 axiomas que cumplir, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué les decía a ustedes? Generalmente, en un final sí le pueden dar que consideren el espacio vectorial. Les pueden decir que establezcan y dan una cuaterna en la que le van a preguntar si es un espacio vectorial o no, si tiene estructura. Entonces, primero vamos a hacer un repaso y yo les voy a mostrar a ustedes cómo es que se hace, cómo es que se va analizando axioma por axioma, cosa de que no tengan ningún tipo de duda con respecto a eso. Primero les voy a compartir para que vean acá. Están viendo esto, ¿verdad? Ahora sí, profe. Sí. Bien. A ver. Acá están los 10 axiomas que yo les decía a ustedes, ¿sí? Ustedes van a tener lo que se llama, desde el axioma 1 al axioma 5, la ley de composición interna. Y de la 6 a la 10, la ley de composición externa. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, ustedes acá tienen la cuaterna de la que siempre van a escuchar hablar, donde tenemos los vectores, la suma, tenemos el cuerpo y el producto. Todo lo que tenga que ver con el conjunto B son los vectores. Y lo que tenga que ver con el conjunto K son los escalares. Entonces, si ustedes lo ven, van a tener acá también, por ejemplo, acá tienen el signo más y tienen el signo por. Bien. Cuando nosotros hablamos de ley de composición interna, estamos hablando siempre con la suma, fíjense. En todos tenemos suma, ¿sí? En todos. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando hablamos de la ley de composición externa, tenemos el producto. Lo tenemos aquí, aquí. Perdón, ese no va. Acá, ¿ven?
Entonces, cuando no, ahí es lo primero que tienen que entender bien. ¿Qué es lo que es la ley de composición interna? Es con respecto al mismo conjunto de vectores. Yo voy a sumar vectores, voy a hacer la ley de conmutatividad, la ley de asociatividad, el elemento neutro, el opuesto, como si fuese una suma común. Ahora, ¿por qué se llama ley de composición externa? Porque yo a este conjunto de vectores le voy a agregar de afuera, van a venir los escalares que me van a permitir a mí, cuando yo multiplicar un escalar por un vector, multiplicar un vector por una suma de un escalar por una suma de vectores, o multiplicar un vector por una suma de escalares. ¿Se entiende eso? ¿Les queda claro esto? ¿Sí? Esto tiene que tener bien en claro. Entonces, de los 10 axiomas, los 5 primeros son con respecto a la suma de los vectores. Y los 5 segundos son con respecto al producto de los escalares, que vienen de afuera, por eso se llama externa, con respecto al conjunto de vectores. Es como que ustedes tuviesen acá los vectores y acá tuviesen los escalares. Entonces yo acá tengo todos los vectores de este conjunto y yo acá tengo todos los escalares. Cuando yo estos escalares los voy a involucrar dentro de los vectores, yo estoy modificando los vectores con un escalar, ¿sí? Entonces, pues se llama ley de composición. ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Bien, buenísimo. Ahora veamos, después vamos a ver lo que es un subespacio, ¿sí? Subespacio vectorial, también vamos a trabajar siempre con la misma cuaterna, que tenemos B más reales por. Acá le están dando la afirmación de que esto es un espacio vectorial, y están preguntando si un conjunto W acá está mal, que sea distinto del vacío, ¿no? Acá no es igual al vacío, tiene que ser distinto al vacío. Y que esté incluido en B, se dice que es un subespacio si cumple con 3 condiciones, ¿sí? Esto que está acá es lo que ustedes tienen que saber bien, esto que está acá. Que dice, para que yo diga que un conjunto, ve que acá está bien puesto, ve, acá está bien puesto que dice distinto de W, acá está mal puesto. A mí me dice que si yo tengo una cuaterna que tiene estructura de espacio vectorial, y si yo digo el conjunto W está incluido en B, tiene que cumplir 3 condiciones. Que el vector nulo pertenezca a ese W, que la suma, o sea, la ley de composición externa se cumpla, y que la ley de composición interna se cumpla y externa se cumpla. O sea, repasemos, para que yo diga que un conjunto es subespacio, tiene que ser, el vector nulo debe pertenecer a ese conjunto, la suma de 2 vectores tiene que pertenecer también a ese conjunto, y que el producto de un escalar por un vector también tiene que pertenecer a ese conjunto. Cumpliendo esas 3, yo estoy diciendo que este subespacio, que W es un subespacio vectorial de D. ¿Se entiende eso? Estas 2 cosas vamos a ver ahora. Estos 2. Y la clase que viene, porque yo sé que la clase que viene voy a ir un poquito más rápido que hoy. Vamos a ver todo lo que sea dependencia lineal, lo que sea combinación lineal, todo, porque si esta parte de acá no la entienden, menos van a poder entender lo que es combinación lineal de vectores con un espacio vectorial. Entonces no vamos a avanzar. Pero el tema de combinación lineal, que sea linealmente dependiente o linealmente independiente, lo vamos a hacer a los ejercicios de la clase que viene. Hoy nos vamos a dedicar a
a que les quede bien en claro estos dos temas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Ok, bien, buenísimo. Entonces, yo les voy a compartir ahora en detalle, perdón. Por ejemplo, miren acá. Se ve ahí, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Fíjense, en este ejercicio me está pidiendo que determine si las cuaternas indicadas con las operaciones de suma, de adición y multiplicación, definidas en cada caso, tienen estructura de espacio vectorial. Fíjense, cuando ustedes dan la cuaterna, le dicen así. A ver, esperen que escriba aquí. ¿Dónde está el cosito este? Aquí está. Cuando ustedes le dicen, por ejemplo, a ustedes dan la cuaterna, le van a dar B más el cuerpo y el producto. ¿Sí? Acá lo tienen. Y acá le dicen que en este caso B van a ser los reales al cuadrado. ¿Sí? Y K van a ser los reales. Pueden ser, en este caso son en duplas, pueden ser ternas, pueden ser matrices, pueden ser polinomios, puede ser de cualquier en R, de cualquier tipo, puede ser los vectores. Y el cuerpo siempre son los reales. Lo que va a variar acá son los vectores. Pueden ser R2, R3, matrices, polinomios, lo que fuere. Lo que no varía es esto. Estos siempre son los reales. ¿Por qué? Porque es un escalar. Es cuando yo multiplico un escalar por una matriz, un escalar por un polinomio, un escalar... ¿Se entiende? ¿Se entiende ahí? Que quede claro eso, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Entonces, fíjense acá. En este caso, nos define a nosotros que la suma va a ser elemento a elemento. Y que el producto del escalar por esa dupla se va a multiplicar elemento a elemento. En este caso, ustedes dirían, es muy obvio, sí. Nosotros sabemos que si yo multiplico un escalar por una dupla, es multiplicar elemento a elemento por ese escalar. En este caso está descrito que esas son las condiciones que tiene que cumplir para ver si tiene estructura de espacio vectorial. Y miren cómo se analiza. Yo digo, por ejemplo, veamos acá, la ley de composición interna. A mí me dice, dado para todo U y B que pertenece a B, en este caso B vendrían a ser los reales al cuadrado, acá está definida, la suma también tiene que pertenecer a B. Si yo hago la suma y no pertenece a B, automáticamente digo, no tiene estructura de espacio vectorial. Entonces, yo defino, por ejemplo, yo voy a definir que U va a ser igual a la dupla X1 y 1. Y que B va a ser igual a la dupla X2 y 2. ¿Sí? Entonces, si yo hago esta suma, significa que yo voy a poner está acá es U, y este que está acá es B. Entonces yo voy a sumar, ¿cómo está definida la suma aquí? La suma me dice que yo sumo elemento con elemento. Entonces yo digo acá, si yo sumo este con este, me da la ley de composición interna que está definida aquí. En este caso, les vuelvo a repetir, es obvia, porque nosotros sabemos que cuando yo sumo dos duplas, se suma elemento a elemento, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, estoy en condiciones de decir que la ley de composición interna se cumple.
Ahora, tomando en cuenta que están definidos así los vectores, yo voy a trabajar ahora con el axioma 2. El axioma 2 me habla de la conmutatividad. Entonces yo digo, para todo V que pertenezca al espacio B, tiene que existir la conmutatividad. Si no existe, digo, no tiene estructura de espacio vectorial. Entonces, fíjense, yo acá tengo, este vendría a ser, ya hemos visto que este es U, este es B, este es B y este es U, porque estamos por ver la conmutatividad. Entonces nosotros sabemos, según cómo está definida la suma, yo sumo elemento a elemento, x1 con x2 y 1 con y2. Y lo mismo acá, x2 con x1 y 2 e y1. Y sabemos nosotros que si yo tengo dos vectores que yo sume x1 más x2 o x2 más x1 es lo mismo. Ustedes ya saben que la conmutatividad en la suma de vectores sí existe. Entonces, estamos en condición de decir que sí existe la conmutatividad. ¿Se entiende? Sí. Esto, usted va a decir, es demasiado obvio. Cuando avancemos, veamos un poquitito más, por ahí algunas cosas no son tan obvias como parecen. Y acá nosotros ya tenemos la ley de asociatividad que está aquí. ¿Qué es lo que me dice a mí? Voy a tener 3, entonces ahora voy a agregar que W va a ser igual a X3 y 3, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo acá? Mi mouse no está funcionando bien. No lo encuentro. Aquí está. Entonces yo voy a tener acá la primera suma, la voy a asociar con el otro vector, o pongo el primer vector asociado con la suma. Y voy haciendo, chicos, se hace así, pasito por pasito, así, medio tedioso es, pero se lo tiene que realizar paso por paso. Entonces yo llego a la conclusión de que sí se cumple la asociatividad. ¿Se entiende hasta ahí? Hasta ahí estamos todos bien, no es muy difícil. Sí, profe. La Se verdad entiende. que por ahí puede resultar un poco tedioso, la verdad que uno dice, bueno, pues esto es muy fácil, pero puede pasar por ahí que no se entienda. Bien, vamos a ver. El vector, acá quiero que entiendan lo que es el vector nulo. En este caso, fíjense que yo acá puse el vector nulo. Es el elemento neutro, vendría a ser el nulo, vendría a ser como el elemento neutro de la suma. ¿Cuál es el elemento neutro del producto? ¿El vacío? Pero, no, ¿cuál es el elemento neutro del producto? Cuando yo multiplico un número y me da el mismo número, ¿por cuánto lo multiplico? Por 1. Exacto, por 1. Y el elemento neutro de la suma es el nulo. El elemento neutro del producto es el 1. Entonces, cuando nosotros veamos acá el elemento neutro, el nulo, generalmente, a ver, les voy a decir una cosa. Generalmente, si ya se ha pasado la ley de composición interna, la conmutatividad y la asociatividad, la primera parte podemos decir que tiene estructura de espacio vectorial. Ya cuando la ley de composición interna no se cumple, generalmente acá, en esta parte, ya digo yo, no tiene estructura de espacio vectorial, ya en la primera. Pero ya cuando empezamos a pasar, quizá en la conmutatividad pueda resultar de que no sea, es medio extraño, pero generalmente para que no tenga, acá en la primera nomás ya se cae. Acá en la primera nomás ya tengo el alerta de que no es. O si no, cuando yo ya hago, multiplico por un escalar. O sea, yo hasta acá, hasta el punto 5, yo voy analizando y bueno, acá sí se va a dar, porque si yo
vector le sumo el nulo, me va a dar el mismo vector. No hay mucha cosa que descubrir. O sea, esto se da, y obviamente, si yo tengo aquí, ¿por qué defino esto? Porque si yo digo que el vector nulo pertenece al conjunto de vectores, entonces yo cuando sume el vector por su opuesto me tiene que dar el nulo que yo lo acabo de analizar aquí. ¿Se entiende lo que les digo? Porque si yo acá el vector nulo no existe, menos voy a poder encontrar el opuesto. O si el opuesto no me da el vector nulo, entonces directamente tampoco tiene estructura de espacio vectorial. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, de estos 5 primeros puntos, ya tenemos el ok de decir hasta aquí todo lo que tiene que ver con la ley de composición interna se cumple. Entonces, hasta acá vamos de 10. Ahora veamos qué pasa cuando trabajamos con la ley de composición externa. Es decir, ahora lo que vamos a analizar es, ¿se acuerdan el conjunto que yo les decía al comienzo? Que teníamos, acá teníamos los vectores y acá teníamos el cuerpo. Bueno, ahora vamos a analizar la influencia de este cuerpo sobre los vectores. Entonces yo digo, para todo vector U que pertenece a B, y para todo alfa que pertenece a los reales, alfa por U tiene que pertenecer. Es decir, ¿se acuerdan cómo teníamos definida recién el producto? El producto tenía acá estaba definido así el producto. Acá lo tenemos definido de esta manera el producto. Que alfa por X, lo voy a escribir acá. A mí me decía recién, era que alfa por X y es igual a alfa por X, voy a borrar esto, porque si no se va a hacer un lío ahí. Vamos a borrar acá. Y me decía a mí, y alfa por Y. Esa es la ley de composición externa en este caso, porque así se lo ha definido. Entonces, ya sabían ustedes que yo a U lo definía como X1 y sub 1. Entonces yo digo, alfa por, esto vendría a ser U, ¿sí? Entonces, yo digo que es igual a alfa, se cumple. Sí, perfecto, no hay ningún inconveniente. Si se cumplió esto, seguramente se cumplen todas las otras. Seguramente. Las que les dan a ustedes las alertas son la ley de composición interna, que es la suma, o la ley de composición externa, que es el producto. Si no se cumple con el producto, entonces ahí decimos no tiene estructura de espacio vectorial. Entonces, acá ya vamos a ver que nosotros tenemos en el axioma 7, ya involucramos dos escalares que pertenecen a los reales con un vector que pertenece al grupo de vectores. Entonces, acá ¿qué era esto? La conmutatividad. Ah, me olvidé de poner aquí. Acá tenemos la conmutatividad, la distributiva, y acá tenemos la conmutativa. Entonces, fíjense aquí. Yo, es lo mismo, yo tengo el producto de un escalar por un escalar multiplicado por el vector, o el producto de los escalares multiplicado por el vector. Si yo lo voy analizando paso por paso, yo digo, bueno, yo tengo acá tengo U, ¿sí? Tengo X1 y 1. Lo multiplico por el vector, por el escalar B. Entonces voy por beta, lo voy multiplicando y luego multiplico por el escalar alfa. Lo mismo acá. Si yo hago alfa por beta y lo voy a multiplicar por el vector, me va a quedar. Entonces ya acá digo, se cumple el axioma 7. Y lo mismo acá, yo acá tengo la suma, me dice si es distributiva o no. Entonces yo la voy a ir haciendo, analizándola parte por parte, voy analizando, por ejemplo, yo voy haciendo. Y acá tienen que hacerlo así, chicos, ¿no? Yo digo, ay, se me fue.
Se me fue para otra vez. Yo acá digo, por ejemplo, yo lo voy a decir, acá tengo la suma, ¿sí? Entonces, multiplicada por el escalar. Primero realizo la suma y después hago la distributiva del escalar por esa suma. Y me va a quedar así. Yo voy a hacer el escalar, ¿sí? Acá me está faltando un corchete aquí. Y ahí recién, acá me está faltando un corchete. ¿Por qué? Porque recién ahí, cuando lo voy a hacer a la multiplicación por cada uno de los elementos, recién tengo el paréntesis, ¿sí? Y acá tengo la dupla. Siempre, como yo estoy trabajando en R2, siempre me va a tener que quedar la respuesta un elemento, coma, el otro elemento, ¿sí? Ahí me hacía una carita, parece una sonrisa grande. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Sí? Entonces yo tengo acá, siempre tiene que quedar el par ordenado tiene que quedar acá, de los dos lados, ¿sí? No puedo escribir, por ejemplo, no puedo escribir así. Tengo que ponerle, sí o sí, lo tengo que poner ¿a qué? A los paréntesis, para que sea dupla. Si no, si yo lo pongo así con coma, parecen elementos sueltos. ¿Se entiende lo que les digo? Por eso yo digo que acá me había equivocado yo, acá faltaba el paréntesis, el corchete, para poder seguir haciendo la estructura. Son cosas mínimas, pero esto se lo puede considerar como un error, porque acá sí está la dupla de R2. Si no pongo los paréntesis, no es dupla, son elementos sueltos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, se entiende. Ok, listo. Y bueno, lo mismo tenemos acá. La suma de los vectores, perdón, de los escalares multiplicada por el vector, si es distributiva. Acá hicimos la distribución de ¿qué? Del escalar por los vectores. Acá vamos a hacer la distributiva del vector por los escalares, por la suma de escalares, ¿sí? Bueno, y es exactamente lo mismo. Yo voy haciéndolo así, fíjense que yo tengo el producto, fíjense cómo lo voy discriminando yo con los corchetes y terminamos con la dupla, ¿sí? Y acá lo mismo. Bueno, acá me está faltando. No, acá no, porque la suma. Bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Y me queda ahí. Y acá lo que yo les decía a ustedes recién, elemento neutro. O sea, si yo tengo 1 por B es igual a B por 1 igual por B. O sea, ahí se hace la distributiva acá, que ya sabemos que se puede hacer, porque acá en el elemento 7, perdón, en el 1, en el 6, la ley de composición externa, ya hemos visto que se puede hacer un escalar por un vector. Entonces, este es un escalar, lo multiplicamos por el vector y me da el mismo vector. O sea que se cumple el elemento neutro. Así se analiza un ejercicio donde nosotros tenemos que ver si tiene estructura de espacio vectorial o no. Esa es la manera de analizarlo. Ahora, si nosotros vemos lo anterior, fíjense, yo voy a borrar acá un poquito para que vean. ¿Qué me dice el apartado B? El apartado B me dice a mí, ¿qué me está dando? Una matriz. Les está dando el conjunto de matrices M por N con la suma. Obviamente vamos a tener siempre los reales como escalares. Y me dice, si la suma de matrices y la multiplicación de una matriz con escalares son las usuales, ¿esto tendrá estructura de espacio vectorial?
Pregunto yo. Es una pregunta que ustedes van a agarrar, como me quedan 7 minutitos, van a agarrar un lápiz y un papel y van a empezar a fijarse los 10 axiomas, a ver qué le queda. Los espero. Si me han entendido, tienen que contestar, tienen que hacerlo a la suma de matrices. Voy a ir borrando esto ya. Profe, cada elemento de la matriz vendría a ser U, B y W así. Claro, podés tener el vector, vendría a ser U, vendría a ser una matriz, B es otra matriz, ¿sí? Entonces, si yo tengo que U es una matriz y B es otra matriz, ¿se da que U más B es igual a, pertenece a B? ¿Se da la ley de composición externa e interna? Rápido me tiene que gustar eso. Yo creo que sí, profe. Y claro, yo tengo dos matrices. Las voy a sumar y me va a dar otra matriz. O sea, que me va a dar, si yo tengo, por ejemplo, háganlo con una matriz de 2 por 2, no se vayan a hacerla tan larga tampoco. Yo tengo dos matrices de 2 por 2, voy a sumar el elemento A sub 1, 1 con el elemento B sub 1, 1, me va a dar un elemento de otra matriz. O sea, cuando yo sume dos matrices, se va a dar que la matriz se va a cumplir entonces la ley de composición interna. Porque yo En este caso no sería una matriz cuadrada, sino de orden M por N, ¿cierto? Claro, pero esto que dice acá en la matriz M por N, yo es en el universo de las matrices. ¿Qué pasa si M es igual a N? ¿Sí? O sea, eso se habla del universo, porque Sí, acá, sí, sí. cuando vos pones M por N, vos hablas de todas las matrices, ¿sí? Si yo hubiese puesto N por N, hablo solamente de las matrices cuadradas. Está bien tu observación, porque dice que la matriz es M por N. Está bien. Son matrices rectangulares, pero si M es igual a N, vamos a tener una matriz cuadrada. Pero es válida tu observación, sí. Puede ser una matriz de 3 por 2 o de 1 por 2, como ustedes quieran. Pero nosotros sabemos que yo tengo dos matrices, obviamente del mismo orden. Por eso dice acá, fíjense, si la suma de matrices y la multiplicación de la matriz cuadrática son las usuales, o sea, no hay nada extraño, nada raro. Entonces, tenemos que saber si esta cuaterna tiene estructura espacio-vectorial. Sí, en este caso yo creo que en todos casos sí daría. Exacto. Claro que sí. Porque si yo hago la conmutatividad, también se va a dar. Porque yo sumo
La única forma que no se dé la conmutatividad o la suma es que tengamos ¿qué cosa? ¿Cuándo no se pueden sumar dos matrices? Cuando tienen distinto orden. Exacto. Y como estamos hablando de orden m por n, cuando yo la dé vuelta a la conmutatividad va a ser lo mismo. Porque las dos van a tener de orden m por n, van a tener la misma cantidad de columnas y la misma cantidad de filas. O sea que la conmutatividad también se cumple. Obviamente se cumple la asociatividad, también se cumple. Y si yo tengo, por ejemplo, ¿cuál va a ser el elemento, la matriz nula? Si yo, por ejemplo, digo que mi matriz es de 3 por 2, respetando el sistema de que es m por n, entonces mi matriz nula vendría a ser vector nulo, en este caso va a ser una matriz, va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y yo la voy a sumar a cualquier matriz que yo tenga, me va a dar la misma matriz, o sea que también se cumple que tiene elemento neutro. ¿Sí? Y si tiene elemento neutro, obviamente va a tener opuesto, porque cuando yo tenga a esta matriz, la sume por su opuesto, me va a dar 0. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Quizás ustedes han visto y dicen, uy, Dios, ¿qué es esto? Es muy difícil. No, no es difícil. Obvio, si tengo bien en claro los conceptos de vectores, ¿no? De matrices. Y bueno, y acá lo mismo. Si yo tengo una matriz, la multiplico por un escalar, es multiplicar elemento a elemento. ¿Sí? Y lo mismo se va a dar la ley de composición externa, porque si yo, ¿se acuerdan que nosotros multiplicábamos una matriz por un escalar? Yo multiplico alfa por una matriz, como era 1, 2, 3, 4, 0, 0. Si yo la multiplico, va a ser multiplicar cada uno ¿Se da la ley de composición externa? Sí, sí se da. Y lo mismo si yo multiplico dos escalares por la matriz, se va a dar. ¿Sí? Porque estoy multiplicando escalares, no estoy multiplicando matrices. Ojo con eso, ¿no? La ley de composición externa habla de escalares, por eso siempre pertenecen a los reales. Cuando yo tengo la ley de composición interna, es la suma de los elementos de los vectores. Cuando yo hablo de los escalares, o la ley de composición externa, hablo de un escalar que lo multiplico por, en este caso, una matriz, o puede ser por cualquier vector que me den, cualquier, sea en R2, R3, lo que sea. Bien, vamos a seguir, porque acá hemos quedado recién aquí. No, habíamos quedado acá. Entonces, habíamos quedado que si yo tengo la ley de composición externa, ¿sí? Hasta acá se va entendiendo, ¿verdad? Usted tiene que tener bien diferenciado, bien diferenciado. Dos cosas. Todo que tenga que ver con la ley de composición externa es con respecto a la suma. Y la ley de composición, interna, estoy diciendo cualquier cosa. Esperen. Acá está mal. Entonces, repito, cuando yo hago con la ley de composición interna, estoy hablando con respecto a la suma. Y cuando yo hablo de la ley de composición externa, estoy trabajando con respecto al producto. Eso tiene que quedar claro. ¿Sí? Y acá tenemos los 5 axiomas y acá tenemos otros 5 axiomas. Entonces, nosotros analizándolo así, vamos a saber si tiene estructura de espacio vectorial y toda la historia con respecto a la cuaterna esa que le dan de entrada. No es difícil. Entonces, vamos a ver ahora, ¿alguno tiene alguna duda con respecto a esto?
profe. ¿Sí? ¿Todo ok? Por ahora sí. Ah, bueno, está bien, está bien. Bueno, vamos a ver entonces. Ahora vamos a ver dónde lo tengo. Esperen que lo encuentre. Acá. Bien. Entonces teníamos, a ver, aquí está. Hasta acá hemos visto estos dos ejercicios que están acá, ¿sí? El ejercicio 1 y el ejercicio... No, el 1, perdón. Ahora quiero entrar en esta parte de acá. Quiero entrar en esto que dice, ya me dicen a mí que esta cuaterna, ya me están diciendo que tiene estructura de espacio vectorial y me dice, sea la cuaterna B más reales por, determine si los subconjuntos dados son subespacio del espacio vectorial, ay, qué feo me sale esto, son esto, si son subespacio del espacio vectorial dado, ¿sí? Ahora, a mí me dan aquí, vamos a analizarlo, por ejemplo, a el punto A. A mí aquí solamente tengo que analizar 3 cosas, y nada más que 3. Esperen que yo voy a hacer algo porque, si no, no voy a... ¿Cuáles son las características que yo tenía que tener? Que sea distinto del nulo. Ay, habla más fuerte, corazón, que no te escucho. Que sea distinto del nulo. Y no me acuerdo Claro, las tiene que ser... otras. Bien, tiene que ser distinto del nulo. ¿Y cuáles son las condiciones que tiene que tener? Eran 3 condiciones. Tiene que tener el elemento vacío ¿Qué más? y la suma tiene que pertenecer a la, no sé cómo se dice, cuaterna. Claro. O sea, que la suma tiene que pertenecer al espacio vectorial. Claro, y la multiplicación de alfa por el elemento tiene que pertenecer también. Exactamente. Entonces, ahora lo vamos a analizar punto por punto a lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, espérenme que los encuentre, que no sé dónde están ustedes. Acá están. Miren, vamos a hacer acá, yo voy a compartir la otra pantallita que acabo de hacer, y fíjense. Entonces, nosotros tenemos la cuaterna, acá atrás. Vamos a analizar el primer ejercicio. A mí me está diciendo, entonces, habíamos dicho, son 3 condiciones que se tiene que cumplir, 3 condiciones para saber si tiene estructura de espacio vectorial. Pero fíjense, ¿cómo es que nosotros lo vamos a analizar a esto que está acá? Yo, por ejemplo, tengo ahí, me dicen, vamos a hacerlo primero, ¿sí? Hasta acá llega. Esperen que me corre mi tecladito. Entonces me dice a mí, yo tengo S sub 1 es igual a la dupla X, Y, que pertenecen a los reales al cuadrado, tal que X es igual a 2Y. Bien, acá, ¿qué es lo que tienen? ¿Cómo lo vamos a analizar nosotros? ¿Cómo analizamos los pares ordenados? Porque acá, nuestro par ordenado, ¿cuál va a ser? X, Y, ¿verdad? Si yo
lo pongo a ese par ordenado con esta condición, entonces yo voy a poder escribir perfectamente el par ordenado de la siguiente manera. ¿Se entiende? A mí me está dando la condición de que X es 2 veces Y. Entonces, yo en vez de escribir XY, voy a escribir 2Y, Y. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Entonces, yo voy a trabajar con esto. Yo lo voy a trabajar con la condición. Porque a ustedes les están diciendo que S sub 1 son los pares ordenados que pertenecen a R2 que tienen esta condición. Cuando a ustedes les den para que analicen los subespacios, siempre le van a dar la condición. Y en esta condición es donde nosotros vamos a trabajar para saber si tiene estructura de subespacio vectorial o no. Entonces yo a este par ordenado ya no lo voy a escribir como XY, lo voy a escribir como 2Y, Y. Entonces, dada esta condición, vamos a ver el primer punto. A mí, ¿qué me dice cuando yo trabajaba con subespacio vectorial? Que el vector nulo tiene que pertenecer a S sub 1. Entonces, si el vector nulo pertenece, significa, ¿qué significa acá? Si yo tengo el vector nulo, va a ser el par ordenado 0, 0, ¿verdad? Porque estamos hablando en R2. Entonces, si es así, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a multiplicar 0, que vendría a ser por 2, y 0. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 0, porque yo multiplico a cada uno de estos por 0, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 0. ¿Sí? ¿Sí o no? sí, profe. ¿Sí? Me da 0. O sea, que sí pertenece. O sea, que nosotros tenemos que el vector nulo sí pertenece de subespacio. Perfecto. Vamos a la segunda condición. La segunda condición me decía que dado dos vectores que pertenezcan al subespacio, entonces la suma de esos dos vectores también tiene que pertenecer a ese espacio. Si se cumple, entonces nosotros estamos en condición de decir que sí se cumple la ley de composición interna. Entonces, U, vamos a escribirlo acá, U va a ser igual, pongamos, 2i sub 1, i sub 1, y B va a ser igual a 2i sub 2, i sub 2, ¿sí? Entonces, si yo hago U más B, ¿yo qué voy a hacer? Voy a sumar 2i sub 1, perdón, voy a borrar acá porque escribí mal. Esperen que... Acá tenía 2i sub 1, i sub 1, le voy a sumar el 2i sub 2, i sub 2. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, esperen que se salió cualquier cosa. Este 2 salió como, no sé, cualquier cosa. Entonces, yo tengo ahí. Yo sé que si yo tengo pares ordenados, tengo que sumar elemento a elemento. Entonces, ¿yo qué voy a tener acá? Vamos a tener 2i sub 1 más 2i sub 2, i sub 1 más i sub 2. Si yo saco factor común aquí, 2, me va a quedar 2 de i sub 1 más i sub 2, i sub 1 más i sub 2. ¿Se entiende? Y fíjense que esto me está cumpliendo, acá yo tengo
2 veces esto, que es lo que me dice a mí aquí, que X es 2 veces Y, o sea que yo tengo acá, este es mi Y y este es mi Y, ¿sí? Entonces yo tengo que este es 2 veces el segundo elemento. Entonces, ¿se cumple? Sí, sí se cumple. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Y ahora vamos a ver la tercera condición para saber si este S sub 1 tiene estructura de subespacio vectorial en los reales, ¿sí? Fíjense que acá me está diciendo que es en R2 el conjunto de vectores. Entonces yo digo, el punto 3 que me decía a mí, dado un escalar que pertenezca a los reales y dado el vector U que pertenece a los reales al cuadrado, entonces me dice que esto por esto tiene que pertenecer a los reales al cuadrado. Entonces, si dada esa condición, ¿yo qué voy a poner acá? Yo digo, bien, nosotros ya sabemos que U es 2 y sub 1 y sub 1. Entonces, ¿yo qué voy a poner acá? Yo voy a poner alfa por 2 y sub 1, coma, no se quiere poner, es que está muy, a ver, esperen chicos, esperen, estoy haciendo tonterías. Se me ha ido, a ver. Esperen que voy a volver porque no sé qué hice, está muy abajo, entonces no lo puedo escribir, lo voy a escribir acá a la par. Pues como está muy abajo, tengo el problema de, vamos a borrar esto. Lo voy a escribir acá. Bien, fíjense, yo decía alfa 2 y sub 1 y sub 1. Entonces yo voy a multiplicar elemento a elemento, me va a quedar alfa 2 y sub 1, alfa y sub 1. Y si lo ordenamos para que quede de esta manera, yo voy a tener acá, me va a salir 2 alfa y sub 1, alfa y sub 1. Ay Dios, cualquier cosa puse ahí. A ver, espera. Alfa y sub 1. Entonces, esto también cumple con la condición. Ahí yo puedo decir, listo, S sub 1 es un subespacio vectorial dada esta condición del espacio vectorial B. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora veamos y analicemos el otro. Voy a borrar esto. No puedo borrar nada porque... A ver, esperen un segundo. Voy a crear algo aquí. Esperen un segundito. Voy a hacer uno más aquí. Para que lo veamos. Que en vez de descartar los cambios, los mantuve, entonces me da cualquier cosa. ¿Están viendo esto, verdad? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, fíjense acá. Vamos a analizar el caso B. Acá me dicen a mí, me dan la condición. S sub 6 es igual a los pares ordenados, x1, x2, que pertenezcan a los reales al cuadrado, tal que su producto sea igual a 1. Entonces, yo digo, y me está diciendo que el espacio vectorial es en R2. Yo voy con la primera condición.
el espacio nulo, el vector nulo pertenece, y lo analicemos, yo tengo. Cuando nosotros hablábamos del vector nulo, significaba que yo tenía que multiplicar el elemento, el elemento sí, el vector 0, tengo que multiplicarlo por, ¿qué cosa? Entonces yo tengo que tener acá, como estamos hablando de pares ordenados, yo tengo el vector, va a ser 0,0, ¿sí? Esto existe, y de esta condición, no, porque a mí la ley me está diciendo que cuando yo multiplique, me tiene que dar 1, y ustedes saben que si yo tengo que multiplicarlo al 0, me va a dar 0. Entonces no se está cumpliendo la primera condición. Entonces ya no tiene estructura de espacio vectorial. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, profe. Porque yo acá voy a poner 0 por 0 es igual a 0, que es distinto de 1, que es la condición que me dicen a mí ahí. Entonces yo digo, no tiene estructura de espacio vectorial. No es subespacio vectorial. ¿Por qué? La cuaterna que me dan a mí, que es esta que está acá, esta cuaterna me dicen que tiene estructura de espacio vectorial. Lo que yo tengo que averiguar, si los subespacios que me dan a mí pertenecen o no, son o no subespacios de espacio vectorial dado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora vamos a ver. ¿Alguien está escribiendo en el chat? Porque yo no lo leo el chat, chicos. Dicen que sí, profe. Bien, bien. Ok. Entonces, ahora vamos a ver. Ustedes solitos lo van a hacer al C. A ver, háganlo. No lo hagamos solo, profe, que con matriz es más difícil. Bueno, a ver, ¿cómo me chamullan, no? A ver, lo hagamos. En serio. ¿Qué va? Bueno, a ver, veamos acá. Vamos a tener, entonces, me está diciendo no. Me dice, S sub 9 me dice a mí que la matriz es A, B, C y D, que pertenece a las matrices de 2 por 2, tal que A va a ser 2 veces D y C es igual a B. Entonces, esta es la condición. Entonces, nosotros acá vamos a escribir, si me deja la computadora, ahí está. Vamos a escribir realmente cómo sería A. Porque A me dice que A, B, C, D, pero A es 2 veces D, B es igual a C, entonces yo puedo poner B acá y puedo poner B acá, o puedo poner C y C, que es lo mismo. Claro. Y D la pongo como D. Ya que la tengo puesta acá, si no tengo que poner que A sobre 2, mucho lío. Entonces la pongo así. Entonces, esta vendría a ser la matriz, las condiciones que tiene que cumplir la matriz para que sea subespacio de la matriz 2 por 2. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Bueno. Entonces, analicemos el primer punto, que es la matriz nula. 0, 0, 0, 0. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Pertenecerá o no? Sí. Y sí, porque si yo multiplico, por ejemplo, yo de acá voy a multiplicar 0, 0, 0, 0. La voy a multiplicar por 2D, B, B, D. Me va a dar, obviamente, porque como yo estoy multiplicando, ustedes ya saben que se multiplica así y así, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso?
que se suma y se multiplica todo, bueno, pero entonces lo voy a borrar eso que escribí ahí. O sea, los ceros de la matriz nula reemplazarían las letras de la otra matriz. Claro, porque yo como la voy a multiplicar por... En realidad, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo tengo que multiplicar la matriz nula por la matriz y me tiene que dar la matriz nula, y sí me va a dar. Porque Claro. acá yo no tengo ninguna condición como esta que me decía, me obligaba a que sea 1. En este caso no tengo ninguna condición que me obligue, y acá quiero que presten atención. Cuando a ustedes les den un ejercicio en el que le dan dentro de las condiciones que uno de sus elementos tiene que ser un valor dado exacto, de cajón que no es subespacio vectorial, porque la primera no le va a cumplir. Porque, por ejemplo, si a mí me hubiesen dicho, en vez de poner A, B, C, D, me hubiesen puesto que A sea igual a 2 y no 2D, entonces ya esta no se cumple, porque me tendría que dar 0, 0, 0, 0, y me está diciendo que tiene que ser 2, 0, 0, 0. ¿Se entiende lo que les digo? Sí. O sea, ojo con las condiciones. Cuando a mí las condiciones son genéricas, o sea, que no tienen un valor determinado, lo puedo analizar. Pero cuando ahí me dicen, como por ejemplo acá, que tiene que ser un valor, puede haber sido 1, 100, 800, el número que sea, yo ya sé que la primera no se va a cumplir, porque el elemento 0 tiene que pertenecer a ese subespacio. Si no pertenece, entonces no tiene estructura de espacio vectorial, no, perdón, no es subespacio vectorial del espacio vectorial dado. ¿Se entiende lo que les digo? Medio trabalengua ahí, pero ¿se entiende o no? Sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces la primera sí se cumple. Veamos la segunda. La segunda yo voy a tener dos matrices, ¿sí? Y tengo que fijarme si A más B pertenecen a S sub 9. Y bueno, veamos. Le pongamos, esta es la matriz A, y le pongamos acá la matriz B, que va a ser igual a 2D sub 1, B sub 1, B sub 1, D sub 1. ¿Sí? Entonces, veamos acá. Yo voy a tener matriz A, que va a ser 2, perdón, 2D, B, parece una eso, a ver. Dos D, B, D y D, le voy a sumar, ¿qué cosa? 2 ¿qué? D sub 1, B sub 1, B sub 1 y D sub 1. Entonces yo voy a sumar elemento a elemento, entonces me va a quedar 2D más 2D sub 1. Me va a quedar B más B sub 1, B más B sub 1 y D más D sub 1. Si yo saco factor común acá, más D sub 1, ¡uy, qué horror! Dios mío. Sí, sí es, profe, sí pertenece. Claro, claro que pertenece. Tengo D más D sub 1, B más B sub 1, B más B sub 1, D más D sub 1. Tiene, acá es lo que yo les quiero mostrar, tienen la misma estructura. ¿Sí? Tienen la misma estructura. O sea que sí se cumple. Porque lo que me está diciendo a mí, que la diagonal secundaria es igual, en este caso son iguales, y que la diagonal principal, en el primer elemento es el doble, y acá también se cumple. ¿Lo ven? Sí, profe. Y bueno, y el tercero,
me va a dar lo mismo. A ver, yo en tercero voy a tener, ¿qué viene en el tercero? El famoso escalar que pertenece a los reales. Y ustedes saben que si yo multiplico un escalar por una matriz, es multiplicado elemento a elemento. No lo voy a hacer ahora porque ya me duele la mano, porque tengo esto de estar escribiendo con el mouse, chico, es tremendo. Entonces, acá ya se sabe que el vector, si yo tengo un vector que multiplica una matriz, en este caso va a ser 2D, B y D, me va a dar lo mismo, porque va a seguir cumpliendo la condición. Por eso yo se los he recuadrado acá. Esta es la matriz, perdón, esta es la estructura que tienen que tener los elementos de la matriz. Si se van cumpliendo esa estructura, significa que cumple la condición, entonces subespacio vectorial. ¿Ven que no era muy difícil? Lo que pasa es que la matriz ustedes le tienen miedo, ¿no? Son difíciles. Hay que entenderlas nada más. Son unas incomprendidas las matrices, pobrecitas. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, vos sos la que no la quiere las matrices. Sí. ¿Ah? Bien. Veamos. Hasta acá, los ejercicios de subespacio, porque lo que sigue es combinación lineal, tienen que verlo bien en la teoría. El profesor López Ávila tiene grabado los videos de las clases. Repasen, vean bien todo lo que tenga que ver con combinación lineal y dependencia, independencia lineal, cosa de que la clase que viene nos sentemos a hacer todos los ejercicios. Lo que sí les voy a pedir, chicos, es que ustedes hagan los ejercicios como lo puedan hacer, como les salga. Entonces es más fácil para mí la clase que viene dar unos ejercicios de cada uno y ustedes me hacen las consultas sobre lo que tienen dudas. ¿Me entienden lo que les digo? Porque si Sí, yo no profe. sé los ejercicios, no tiene sentido que yo repita como un loro y ustedes me digan sí, profe, y capaz nomás que no lo están entendiendo. Entonces, como ya tenés ese receso así bien relajadito, lo ideal sería que ustedes agarren los ejercicios. Miren, yo les voy a mostrar. Por ejemplo. A ver, ¿dónde está? Aquí. Fíjense. Yo ahora acá hablamos de combinaciones lineales. Entonces, pero para que yo les pueda dar todo lo que sea combinación lineal, tienen que ver bien la teoría. Aparte, en 9 minutos es imposible que les pueda dar los ejercicios, les pueda dar un ejercicio de combinación lineal. Entonces, en el repaso de combinación lineal que ustedes tienen acá, este pequeño resumen, a ver, creo que por acá estaba, acá está. Cuando hablamos de combinación lineal, nosotros vamos a hablar siempre, cuando hablemos de combinación lineal, es el escalar por el vector, sumado a otro escalar por otro vector, sumado a otro escalar por otro vector. Esta es la combinación lineal que se forma, esto que está acá, esto. Esta es la combinación lineal que ustedes tienen que entender cómo se forma, porque nosotros vamos a tener un conjunto de vectores y un conjunto de escalares que se van a corresponder uno a uno, ¿sí? Fíjense que yo tengo un vector B sub n y tengo n escalares. Se va a corresponder uno a uno. Yo nunca voy a poner acá M y acá J, no. Siempre voy a tener la misma cantidad de vectores que de escalares
para poder hacer la combinación lineal. Entonces, cuando nosotros tengamos, si tenemos en R2, voy a tener tantos vectores, tantos escalares para ese conjunto de R2. Si yo voy a tener, por ejemplo, acá, en el ejemplo que sigue, que dice acá, yo tengo en R3, a ver dónde está, acá, ¿sí? Yo acá tengo, en R3, tengo 3 elementos por cada vector, y tengo que averiguar si este vector es combinación lineal de esto. Entonces yo voy a tener un alfa, me salió cualquier cosa. Yo voy a tener acá un alfa 1, un alfa 2 y un alfa 3, porque tengo 3 elementos, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que ver acá es si este vector es combinación lineal de esto. Pero para que nosotros podamos hacer esta práctica, tienen que estudiarla bien y revisar bien la teoría. Porque si no, yo voy a empezar a hablar y ustedes dicen, no, profe, no entiendo, ¿y eso cómo es? Le estudian la teoría, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Tienen que estudiar la teoría porque si no, no vamos a llegar a ningún lado si la teoría... yo no soy docente de teoría. Yo siempre les doy una ayuda teórica, pero las fundamentaciones se las da el profesor, mucho mejor que yo. ¿Sí? Aparte, quieren que les diga la verdad, odio la teoría, a mí me gusta la práctica. Entonces, véanlo, repasen, revisen los videos que ha quedado ahí. Justo el profesor ayer tuve una charla con él y me mostró, él da por... ¿cómo les da las clases a ustedes? Con Teams. Bueno, por Teams. Y en Teams tiene él todo grabado. Entonces, fíjense en ahí los videos teóricos y vamos a ver la práctica guiándonos de la teoría que ustedes tienen que saber. ¿Estamos de acuerdo? Bien, profe. ¿Todo ok? Bien. Lo que vimos hoy, ¿lo han entendido? Sí, es bastante claro. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Sí, profe. A ver si les consigo, o ustedes si pueden conseguir. No, yo sí creo que tengo por algún lado de mi casa guardado los parciales, donde hay ejercicios de subespacio vectorial para que lo veamos. Creo que sí hay ejercicios. El cofre del tesoro. Ah, por ahí la tengo en alguna parte. Tengo Profe, en esta materia no se va a tomar parcial virtual. No. La profesora, la jefa de cátedra, ha decidido que van a hacer... Tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es que tienen que estudiar todo porque van a ser integrales. Esa es la desventaja de entre comillitas. ¿Por qué? Porque vamos a llegar casi a diciembre y ahí vamos a hacer los exámenes presenciales. Obviamente con todos los protocolos de distanciamiento social y toda la historia. ¿Y cuál va a ser la ventaja? Que si ustedes aprueban, la promocionan directo. ¿Me entiendes? ¿Cómo, profe? Perdón, no entendí bien. Claro. Van a hacer exámenes integrales. Si ustedes, ¿En la presencialidad? Claro. Ustedes van a tener el primer parcial y el segundo parcial. Lo van a tener que tomar juntos. Van a hacer un integral. Esos integrales van a tener prácticamente van a ser un final. Entonces, si ustedes aprueban supongamos que ustedes han aprobado con 4 o 5, ya están regulares y pueden rendir el final. Ahora, si ustedes lo aprueban con más de 6, o 7, no me acuerdo bien cuál es, creo que más de 6, ya directamente las promocionan. Esa es una gran ventaja. Pero además, no es solamente en diciembre, también va a ser en febrero. Si les va mal en diciembre y en febrero aprueban con más de 6, directamente las promocionan. Yo no me acuerdo si es 6 o 7 chicos. ¿Alguien sabe de eso? No me acuerdo. 7 creo que es.
Bueno, supongamos que sea 7, ¿sí? Si ustedes la aprueban con 7 o más de 7, directamente la promocionan, ya sea en diciembre o en febrero. Esa es la ventaja de la virtualidad, porque la jefa de cátedra dijo, si los chicos no pueden aprobarlo en diciembre con 7 o más de 7 y lo aprueban en febrero, los chicos promocionan. Eso normalmente en la presencialidad no se da. Si no aprueban en diciembre, en febrero directamente la aprueban y pasan a ser regular, no la pasan a promocionar. En este caso, por la virtualidad, va a ser eso. Y si no me equivoco, durante todo el año 2021, los chicos que han cursado virtualmente la materia, durante todo el año 2021 la pueden rendir. ¿Me entienden? O sea, que van a ser regulares entre comillitas, porque no podemos, qué ofertón, sí, más o menos. Es un 2 por 1, escúchame, ni las promociones del Hot 6 van a ser como esta. Entonces, pónganse las pilas porque tienen la chance de aprobarla como sea. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos de acuerdo, entendemos que no todos los chicos tienen la virtualidad a su disposición. Entonces, ¿qué dice? Si la desaprobar el 20, bueno, a ver, ¿qué haría yo si fuese del otro lado? Si yo fuese alumno. En el año 2021 la cursaría y tendría la posibilidad la cursaría condicional para ver si la puedo aprobar o no. Eso tienen que averiguarlo, chicos, ustedes, o lo tienen que plantear en el centro de estudiantes. Que los chicos del centro de estudiantes le presenten como un proyecto o algo así, en el que ustedes tengan que puedan cursar la condicional mientras la pueden rendir. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, se entiende, profe. ¿Me entiende? Entonces,